Seré la encargada de hablar sobre qué son los tribunales constitucionales, ya que creo que es importante empezar con la definición básica antes de adentrarnos en detalles históricos o geográficos. Explicar este concepto nos permitirá comprender la importancia de estos tribunales en diferentes sistemas jurídicos. Los tribunales constitucionales son órganos judiciales especializados que tienen la misión de proteger la constitución de un país. Su tarea es resolver conflictos constitucionales, asegurarse de que las leyes sean conformes con la Constitución y garantizar protección de los derechos fundamentales. Su función principal es la interpretación de la Constitución. Son considerados los guardianes de la Carta Magna, ya que tienen el poder de declarar la inconstitucionalidad de las leyes o actos que consideren contrarios a los principios establecidos en la Constitución. Estos tribunales pueden ser independientes o formar parte de un sistema judicial más grande, como en algunos países en los que la Corte también cumple funciones constitucionales. Un saludo muy especial para todos. Me presento, mi nombre es Fabián Andrés Torres, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy quiero sustentar de cómo surgieron los tribunales constitucionales. Podemos empezar por decir que los tribunales constitucionales son una creación europea, debido al espíritu innovador de Hans Kelsen, que se concretó en el periodo de entreguerras, en Austria en 1919, Checoslovaquia en 1920 y España en 1931, con posterioridad a 1945. La idea se extendió por el resto de Europa, con reinstalación de Tribunal Constitucional austriaco en 1945 y la formación de tribunales en Italia en 1948, Alemania en 1949, a los que surgieron otros más. Se sabe que esta influencia ha trascendido al medio europeo y que existen tribunales constitucionales en países fuera de su órbita y últimamente en países que volvieron a la democracia tras la caída de los regímenes comunistas del este, como en Hungría en 1989, Bulgaria en 1991, República Checa en 1992, etc. Pero poco a poco se conoce sobre los tribunales constitucionales en América Latina, que son recientes y todavía no muy numerosos. Han tenido dificultad en ser aceptados por la opinión pública de dichos países, lo que se ha logrado paulatinamente y tendrá cada vez mayor predicamento. Así tenemos el siguiente caso como Guatemala, que fue el primer país que en puridad introduce a su ordenamiento interno un tribunal constitucional y lo hace en su constitución de 1965, con el nombre de Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, esta corte tenía alguna peculiaridad. Por un lado, no era un órgano permanente, sino que se reunía solo cuando había causas que resolver. Y cuando esto ocurría y sus miembros no eran ordinarios, sino que era una selección de magistrados de diversas instancias que sesionaban solo cuando tenían algo que resolver, es decir, no tenía magistrados permanentes y además con competencias limitadas. Por tanto, puede decirse que Guatemala es el primer país que introduce un tribunal constitucional con efectivas competencias jurisdiccionales en Latinoamérica. Muchas gracias. En Europa existen numerosos tribunales constitucionales que tienen la función de interpretar y garantizar la supremacía de las constituciones nacionales y resolver conflictos de carácter constitucional. Algunos países cuentan con tribunales constitucionales especializados, mientras que en otros la revisión constitucional recae en el Tribunal Supremo. A continuación se destacan algunos tribunales constitucionales importantes en Europa. Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Ubicado en Karlsruhe, es uno de los tribunales constitucionales más influyentes del mundo, resuelve cuestiones de interpretación constitucional y garantiza el respeto de los derechos fundamentales.
Tribunal Constitucional de España, con sede en Madrid, tiene como función principal garantizar la supremacía de la Constitución española de 1978, resuelve recursos de amparo, conflictos de competencia entre comunidades autónomas y el Estado y cuestiones de inconstitucionalidad. Tribunal Constitucional de Italia tiene su sede en Roma, supervisa la conformidad de las leyes con la Constitución italiana, también resuelve conflictos entre los poderes del Estado y entre el Estado y las regiones. Consejo Constitucional de Francia, ubicado en París, aunque no es un tribunal constitucional en el sentido clásico, actúa como garante de la constitucionalidad de las leyes, resuelve cuestiones de constitucionalidad ante la promulgación de las leyes y también puede analizar casos concretos tras su entrada en vigor. Tribunal Constitucional de Portugal, con sede en Lisboa, se encarga de supervisar la conformidad de las leyes y otras normas con la Constitución portuguesa. También interviene en la fiscalización preventiva de leyes importantes. Tribunal Constitucional de Austria se encuentra en Viena, es uno de los tribunales constitucionales más antiguos, creado en 1920, revisa la constitucionalidad de las leyes y reglamentos. Tribunal Constitucional de Hungría, ubicado en Budapest, actúa como garante de la supremacía constitucional en Hungría, puede anular leyes inconstitucionales y resolver conflictos constitucionales. Tribunal Constitucional de Polonia, sede en Varsovia, encargado de supervisar la constitucionalidad de las leyes y otros actos normativos. En los últimos años ha sido objeto de controversias sobre su independencia. Tribunal Constitucional checo, ubicado en Brno, protege los derechos fundamentales y revisa la constitucionalidad de las leyes en la República Checa. Tribunal Constitucional de Rusia, con sede en Petersburgo, se encarga de la interpretación constitucional y la resolución de disputas entre las instituciones del Estado. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ubicado en Estrasburgo, Francia, aunque no es un tribunal constitucional nacional relevante porque garantiza la protección de los derechos humanos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos para los Estados miembros del Consejo de Europa. Además, muchos otros países europeos cuentan con órganos similares, ya sean tribunales constitucionales especializados o cortes supremas con funciones constitucionales, como en el caso del Reino Unido, donde el Supreme Court tiene ciertas atribuciones en temas constitucionales. Un saludo cordial, yo soy Pablo Luna Gutiérrez, estudiante de Derecho, y en esta ocasión vamos a responder a la pregunta: ¿qué tribunales constitucionales hay en América Latina? En América Latina, la jurisdicción constitucional se ejerce a través de diversos tribunales y cortes constitucionales que varían en su estructura y competencias. Algunos de los principales tribunales constitucionales incluyen, primero, la Corte Constitucionalidad de Guatemala, establecida inicialmente en 1965 y fortalecida en 1985, y funciona como un órgano independiente con competencias permanentes en defensa del orden constitucional. Seguidamente está el Tribunal Constitucional de Chile, creado en 1970 con competencias limitadas al control preventivo de leyes, y su rol fue reformulado bajo la Constitución de 1980. Tribunal Constitucional del Perú, introducido como Tribunal de Garantías Constitucionales en 1979 y renombrado en 1993, y sigue el modelo europeo con ciertas competencias muy ampliadas. Está la Corte Constitucional de Colombia, establecida en 1991, reconocida por su intensa actividad jurisprudencial y defensa de los derechos fundamentales. Y finalmente está el Tribunal Constitucional de Bolivia, creado en 1990
1994, quien es un órgano independiente y parte del sistema judicial del país. Además, en varios países existen constitucionales dentro de las Cortes Supremas, como la Corte en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Y en otros casos, como México, Brasil, los órganos supremos de justicia tienen funciones equivalentes a las de un tribunal. Gracias. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Marlon Yesit Rosales y continúo dando respuesta a la pregunta: ¿qué tribunales constitucionales han existido en Colombia? En Colombia, a lo largo de su historia, ha contado con varios tribunales encargados de velar por la interpretación y cumplimiento de la Constitución. Estos tribunales tienen la tarea fundamental de garantizar que las leyes y actos del Estado estén de acuerdo con la Constitución. Tenemos primeramente el Tribunal de Garantías Constitucionales. Antes de la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia no tenía un tribunal específico dedicado exclusivamente al control de la constitucionalidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia cumplía algunas funciones relacionadas con la interpretación de la Constitución, en especial en lo que respectaba a la revisión de actos legislativos y la interpretación de la Constitución en general. Tenemos como segundo la Corte Constitucional de Colombia. La gran transformación en cuanto a tribunales constitucionales en Colombia ocurrió con la Constitución de 1991. Esta nueva Carta Magna creó de manera explícita la Corte Constitucional, un tribunal autónomo y especializado con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar que las leyes y actos del Estado no contravengan la Constitución. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad, es decir, revisar la validez de las leyes y otros actos normativos que puedan entrar en conflicto con la Constitución. Su función también incluye la interpretación de los derechos fundamentales, resolviendo temas como tutelas y otras acciones constitucionales. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Catherine Joana López Paz. Siguiendo el video con mis demás compañeros, voy a dar respuesta a una de las preguntas de la actividad número 6, la cual me corresponde, y es: ¿qué es la Corte Constitucional? Nos dice que la Corte Constitucional es un tribunal supremo que se encarga de interpretar la Constitución. Es la encargada de analizar y explicar el significado y alcance de las disposiciones constitucionales. También de revisar la constitucionalidad de las leyes, es decir, verificar si las leyes y los reglamentos son compatibles con la Constitución, además de proteger los derechos fundamentales, garantizando que los derechos y libertades de los ciudadanos sean respetados y protegidos. Se encarga de resolver conflictos constitucionales, disminuir disputas entre diferentes ramas del gobierno, entre el gobierno y los ciudadanos o entre diferentes entidades públicas. También se encarga de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y actos, es decir, de anular o derogar leyes y actos que sean incompatibles con la Constitución. También se encarga de emitir sentencias y resoluciones, tomar decisiones finales y vinculantes en los casos que se la presentan. Se encarga también de realizar un control difuso de constitucionalidad, es decir, que permitir que cualquier juez o tribunal revise la constitucionalidad de una ley o un acto en curso de un proceso judicial. En resumen, la Corte Constitucional es la que se encarga de garantizar que la Constitución sea respetada y aplicada correctamente y de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
también nos habla de que la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados elegidos por un periodo de 8 años. En total, del personal de la Corte es de 134 miembros y está dividido en diferentes funciones y competencias internas. Está dividido en sala plena, sala de selección, también tiene una secretaría general, unos despachos, una dirección administrativa y una relatoria. También nos dice que la Corte Constitucional es la encargada de tiene unas diferentes funciones, como lo son interpretación de la Constitución, control de constitucionalidad, protección de los derechos fundamentales, resolución de conflictos constitucionales. También dice que es la encargada de asesorar al gobierno, revisar la constitucionalidad de los tratados internacionales y desarrollar la jurisprudencia constitucional. Esta sería toda mi respuesta. Muchas gracias. Hasta luego.